En el fin de semana de la boda de mi hermana Melissa en el Grand Meridien, mis padres le dijeron a sus futuros suegros que yo era solo una trabajadora de cafetería a tiempo parcial que no podía permitirse la cena, una habitación de hotel, ni siquiera mis propias decisiones. No tenían idea de qué haría que todo el vestíbulo guardara silencio. El champán era un Villecart Salmon Blanc de 2019, a $38 la copa según la tarifa del bar del Grand Meridien, aunque yo no pagué la tarifa del bar. Sabía esto porque yo misma había aprobado la carta de vinos. Mi padre no sabía eso. Estaba demasiado ocupado explicándole a Patricia y Michael Green, los futuros suegros de mi hermana, chaqueta de seda, pendientes de perlas, whisky de 12 años en mano, exactamente por qué no podía permitirme estar en la cena de ensayo de mi propia hermana. Trabaja en una cafetería, dijo, de la manera en que alguien más podría decir que cometió fraude. Me quedé a 6 pies de distancia, sosteniendo mi copa, viéndolo construir su caso. Dejé que continuara, no porque tuviera miedo, no porque no tuviera las palabras para detenerlo. Porque lo que pasa con mi padre es que siempre va demasiado lejos. Siempre lo ha hecho. No tienes que derribarlo, solo tienes que esperar. Y Thomas ya estaba cruzando el vestíbulo. Necesito retroceder. No mucho. Solo lo suficiente para explicar cómo una mujer de 32 años termina de pie en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas del que es parcialmente dueña mientras sus padres elogian públicamente sus fracasos ante una audiencia de extraños. Mi nombre es Emily Williams. Soy la hermana mayor. La decepción, el cuento con moraleja. Así es como mi familia siempre lo contó. Melissa fue la que se quedó. Hizo todo bien. Pre-derecho en la Universidad de Michigan. Asistente legal primero, luego la escuela de derecho, luego un trabajo en un bufete en Boston donde conoció a Brandon Green. Tranquilo, decente, genuinamente enamorado de ella de una manera que podía ver desde el otro lado de una habitación. Tenía 29 años y se iba a casar en un hotel en el que yo controlaba silenciosamente una participación mayoritaria. Y no habría cambiado ni una sola cosa de eso. La quería feliz. Genuinamente la quería. Pero mis padres tenían una historia sobre mí que habían estado contando durante 13 años. Y el problema con una historia contada tantas veces es que las personas que la cuentan comienzan a creer que es la única. Esto es lo que sabían. Abandoné la universidad a los 19. Me mudé a Chicago. Trabajé por un tiempo en una cafetería, literalmente una sola cafetería, durante unos 14 meses a principios de mis 20 mientras ahorraba, leía y planeaba. Conducía un Honda usado que llamaba hogar erráticamente. No me expliqué. Esto es lo que no sabían. Conocí a James Chin a los 21. Él tenía 33, un ex desarrollador de hoteles boutique con una propiedad destrozada en Wicker Park, un ojo agudo para activos en dificultades y absolutamente ninguna tolerancia para las personas que no podían seguir el ritmo. Llegamos a un acuerdo con una taza de café que le preparé. Él compró la propiedad en apuros. Invertí el dinero que había ahorrado, $11,000, que era todo, y nos pusimos a trabajar. Renovamos. Presentamos propuestas. Encontramos una segunda propiedad en Nashville, una tercera en Denver. A los 25, tenía una participación en 3 hoteles boutique funcionales y un concepto de trabajo para lo que se convertiría en Artfield Hospitality. A los 28, habíamos cerrado la adquisición del Grand Meridien, 12 propiedades en total, un buque insignia en Chicago, una cartera valorada en algo más de 40 millones. Mi parte, 20 millones, más o menos, dependiendo del trimestre. También era dueña de Coffee & Pages. 3 ubicaciones. Librería curada con café de especialidad adjunta. Mi propio concepto, separado de Artfield. Aquel por el que mi padre había pasado conduciendo durante 6 años llamándolo mi pequeño pasatiempo. Mis padres no sabían nada de esto. Nunca habían preguntado. Eso fue lo que pasé años tratando de entender y finalmente tuve que aceptar. No eran curiosos. Tenían una historia y la historia les funcionaba. Explicaba por qué no tenían que sentirse culpables por las cosas que habían dicho, las puertas que habían cerrado, los días de acción de gracias en los que mi madre me había observado desde el otro lado de la mesa con una mirada que decía, tú te buscaste esto. Necesitaban que yo fuera la lección, la prueba de que su versión del camino correcto era la correcta.
Dejé de discutir sobre ello alrededor de los 26. No hay lógica en el mundo que limpie el tablero una vez que alguien ha decidido lo que eres. Así que les dejé mantener su historia hasta que dejó de ser inofensiva. Déjame decirte lo que esa historia realmente costó en términos reales. Antes de contarte lo que pasó en el vestíbulo, a los 22, le pedí a mi padre que Theo firmara un pequeño préstamo comercial, $40,000. La propiedad en Wicker Park era un desastre. Estructuralmente sólida, operacionalmente rota, y James y yo teníamos el plan de renovación, pero necesitaba una firma secundaria para pasar el comité de préstamos. Mi crédito era nuevo. Mis ingresos eran la cafetería. Mi padre dijo que no. Lo dijo en la cena frente a mi madre y Melissa con el tipo específico de firmeza reservada para las personas que creen que están impartiendo una dura lección. ¿Quieres que ponga mi nombre en una deuda por un plan?, dijo. No. Cuando esto falle y lo pierdas todo, al menos solo perderás tu propio dinero y no el mío. Cuando esto falle, no sí. Mi madre me puso la mano en el brazo y dijo suavemente, cariño, tal vez esta es la forma en que el universo te dice que vuelvas a casa. Encontré otra CEO firmante, una mujer llamada Grace Okonobo, una banquera comercial en la oficina del NEAR Northside de Chicago que leyó nuestra propuesta durante 90 minutos y le dijo a James Chin que era un genio o un iluso y luego firmó los papeles porque había decidido que probablemente era ambas cosas. Tomó una pequeña participación de capital a cambio, 8% solo de la propiedad de Wicker Park. Nos la vendió 3 años después por una ganancia de $600,000. Me envió una botella de vino con una nota que decía, aparentemente, el universo tenía otros planes. Grace y yo todavía almorzamos cuando estoy en la ciudad. A los 25, volé a casa por Navidad. Conduje el viejo Honda, el que mi padre describía como un testigo de mi fracaso. Y entré en el camino de entrada y mi madre salió y dijo, ¿de verdad no podías haber alquilado algo? Y me reí y llevé mis propias maletas adentro y pasé 3 días siendo preguntada a varios intervalos si había pensado en volver para terminar mi carrera. Emily, el colegio comunitario tiene un programa nocturno, dijo mi madre en Nochebuena. Podrías hacerlo lentamente. Nadie tiene que saber que estás empezando de nuevo. James Chin acababa de colgar el teléfono con un grupo de capital privado en Nueva York sobre la expansión de Nashville. Me había llamado desde un restaurante, susurrando para no molestar a otros comensales porque el número que habían sugerido para una participación de capital tenía 2 ceros más de lo que esperábamos. No les dije eso a mis padres. Me senté a la mesa, comí el estofado de mi madre y dije que pensaría en el programa nocturno. A los 28, cerramos la adquisición del Grand Meridien, 12 propiedades, 2 ciudades en el extranjero. Una reunión de la Junta en una sala de conferencias de cristal en el piso 41 de un edificio en el Loop donde un hombre de Morgan Stanley me llamó la operadora más disciplinada que había visto a mi edad en este sector. Volé a casa ese fin de semana. No les dije por qué. Mi madre hizo espaguetis. Mi padre me habló de un trabajo como anfitriona en un hotel cerca de su casa. Recepción, beneficios, algo estable en lo que podrías crecer. Lo había recortado de un periódico. Me lo entregó sobre la mesa. Lo tomé. Dije, gracias. Lo puse en el bolsillo de mi abrigo y lo tiré cuando volví a Chicago. Te estoy contando esto no para que sientas pena por mí. Dejé de querer eso alrededor del momento en que cerré mi primera propiedad con ganancias. Te lo cuento porque importa. El peso específico y acumulado de no ser visto por las personas que se suponía que debían verte primero. No solo duele. Te enseña algo. Te enseña a construir en silencio. A no necesitar el testigo. A hacer tu base tan sólida que cuando finalmente llega la revelación, y llegará porque estas cosas siempre llegan, no hay duda sobre lo que es real. Les dejé mantener su historia hasta el fin de semana de la boda de Melissa, cuando mantenerla habría costado algo que no estaba dispuesta a pagar. Llegué al Grand Meridien el jueves, el día antes de la cena de ensayo. Conduje el Honda. Quiero ser específica sobre esto porque importa. Conduje el Accord 2019 que había comprado usado hace 4 años, no porque no pudiera permitirme otra cosa, sino porque era un buen coche y no tenía paciencia para la actuación de la riqueza. James conducía un Tesla.
Nuestro director financiero, un hombre de 39 años llamado Robertas, que había venido a nosotros desde Marriott International, conducía un Range Rover totalmente equipado. Yo conduje el Honda y lo estacioné en el garaje adjunto del Grand Meridien en el nivel 2, junto a un Bentley y un par de SV versus alemanes, y no lo pensé dos veces. Thomas Erickson, el gerente general, 3 años bajo nuestra dirección, impecable en cada detalle operativo, me encontró en el vestíbulo del ascensor privado antes de que siquiera llegara a la recepción. Señorita Williams, me estrechó la mano. Cálido, profesional, el tipo de gerente general que nunca parecía nervioso, incluso cuando todo detrás de sus ojos corría a 100 millas por hora. Tenemos su suite lista. Los Green llegaron hace una hora. Los he puesto en el ala Meridien como solicitó. Habitaciones adyacentes para las familias. El recorrido con los proveedores de la cena de ensayo es a las 3. Bien. ¿Cómo va la preparación? Según lo programado. El chef de Louka señaló un problema de suministro con el foie gras. Tuvimos que buscar un proveedor secundario. Calidad confirmada. Probé la comparación yo mismo y no lo serviría si no estuviera bien. Entonces estamos bien. Confiaba en Thomas en cuanto a comida y bebida. Había estado en FIB durante una década antes de pasar a la dirección general. ¿Alguien de Artfield Central se une? James envía sus disculpas. El recital de su hija. Obviamente, sonreí. Flores para la suite. Peonías blancas y rosas de jardín, lo de siempre. Me registré, recorrí la propiedad una vez, por costumbre, siempre, señalé 2 cosas al gerente de recepción. Una bombilla fundida en el pasillo este que creaba un punto muerto que no me gustaba cerca del banco de ascensores y una ligera irregularidad de temperatura en el vestíbulo que el equipo de climatización confirmó y corrigió a las 3:15. Aprobé el menú de precio fijo para el sábado por la noche con un pequeño cambio. Cambié la mousse bouche de una preparación de trufa a una opción cítrica más ligera porque el plato de cordero ya era rico y no quería sobrecargar la grasa al principio. Y luego subí a cambiarme antes de los cócteles de bienvenida de la noche. La suite presidencial en el Grand Meridien era de 4 habitaciones en el piso 14, ventanas de piso a techo con vistas al agua, mármol blanco, una cocina que nunca usé. Costaba aproximadamente $4,000 por noche para los huéspedes que la pagaban, lo cual yo no hacía. Peonías blancas en la mesa de entrada, rosas de jardín en el dormitorio, exactamente como Thomas había dicho, champán en la nevera para vinos. Me senté en el borde de la cama por un momento. No le había dicho a mi familia dónde me alojaba. No les había dicho casi nada en las 2 semanas desde que Melissa había enviado el itinerario detallado. Y mis padres habían respondido con un mensaje de texto grupal que incluía la línea: Emily, por favor sé realista con tu presupuesto este fin de semana para que no estemos en una posición incómoda. Lo leí 3 veces. Luego puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio y volví al trabajo. Me puse un vestido de seda gris pizarra, me serví una copa del champán ya frío y esperando, y bajé. Mi familia ya estaba en el vestíbulo. Oí la voz de mi madre antes de verla. Aguda, resonante, la voz que usaba cuando actuaba para una audiencia mientras pretendía que no lo hacía. Ahí está, Emily. Estaba de pie cerca del bar del vestíbulo con mi padre, Melissa, Brandon y los Green, que tenían la mirada ligeramente aturdida de personas que acababan de ser introducidas a un sistema meteorológico social que no habían anticipado. Patricia Green era elegante de una manera discreta, cabello plateado, perlas reales, la soltura de alguien que nunca había tenido que aparentar riqueza porque siempre la había tenido. Su esposo, Michael, era más corpulento, más cálido, con el apretón de manos de un hombre que todavía creía en ellos. Melissa llevaba un vestido azul pálido. Y cuando me vio, su sonrisa hizo algo complicado. Feliz de verme, nerviosa por lo que venía después. Conocía a nuestros padres. Había crecido en la misma casa. No sabía que ya estabas aquí, dijo, y me abrazó y susurró contra mi oído. Por favor, no dejes que esta noche sea un problema. No lo será, dije, lo cual creía. En ese momento. Emily, los brazos de mi madre se cruzaron. ¿Por qué estás aquí tan temprano? ¿Te dejaron usar una habitación? Tomé un sorbo de champán. Me registré esta mañana.
¿Con qué dinero? Mi padre se rió. Una risa real. Del tipo que comenzaba cálida y se convertía en una cuchilla. ¿Trabajas en una cafetería? Papá, comenzó Melissa. Solo pregunto. Alguien tiene que ser honesto. Extendió las manos como un hombre que está siendo razonable. Emily, el precio fijo este fin de semana es de más de $100 para la cena. Por persona. No lo vamos a cubrir. Te lo dijimos. En algún momento, tienes que enfrentar la realidad. Patricia tocó su copa. Michael se quedó ligeramente quieto. Oh, Emily, por favor no te sientas. Comenzó Patricia. Estaré en la cena, dije. ¿A las 8? ¿Con qué dinero? Repitió mi padre. Y aquí es donde debería haber terminado. Aquí es donde una persona razonable lo habría dejado pasar tranquilamente. Porque los Green estaban mirando y había una boda en 24 horas y nada de esto necesitaba suceder. Pero mi padre nunca ha sido capaz de detenerse. No puedes permitirte este vestíbulo, dijo. Su voz se elevó. Resonó ligeramente en los suelos de mármol y el techo abovedado y una pareja cerca del bar miró y mi padre se dio cuenta y se apoyó en ello. Siempre lo hacía. Solo admítelo. Vete a casa. Vuelve para la ceremonia mañana y vete en silencio. Deja de avergonzar a esta familia. Melissa hizo un sonido como algo rasgándose. Brandon miró al suelo. Me quedé quieta. Mi madre, sintiendo la audiencia, dio un paso adelante. Emily cree que puede aparecer y jugar a la princesa por un fin de semana. Su voz era brillante y quebradiza, confidencial, la forma en que hablaba cuando se mostraba públicamente comprensiva sobre un problema privado. Ha estado viviendo de dinero prestado, de tiempo prestado. Tiene 32 años sin nada que mostrar. Sin carrera, sin esposo, sin propiedad. Abandonó la universidad, agregó mi padre. Conduce un Honda viejo. Vive en un apartamento en el que no dejaría dormir a un perro. Sacudió la cabeza lentamente, apesadumbrado, como si estuviera elogiando a alguien que todavía estaba de pie frente a él. La habitación que reservó, anunció a nadie en específico, a todos los que pudieran oír, al mármol y las lámparas y los Green y la pareja en el bar. No puede pagarla. Se volvió hacia Michael y Patricia. Nos disculpamos en su nombre. Ella no es su problema. Es nuestro. Patricia Green parecía querer disolverse en la tapicería. Michael no dijo nada, lo cual era su propia clase de declaración. Dejé mi copa de champán en la barra lentamente. Sin drama. Me alojo en la suite presidencial, dije. Mi padre se rió, la gran risa real. La complacida consigo mismo. Por supuesto que sí. Claro. ¿Por qué no nos dices que eres la dueña del lugar ya que estás en ello? Lo miré. No soy la dueña. Abrió las manos. Ben, las extendió ampliamente. El gesto de un hombre que acababa de ganar. Mi compañía lo es. El vestíbulo se quedó en silencio. No el silencio educado de la gente que finge no escuchar. Silencio total. Atónito. Silencio. Oí mi propia voz y era muy serena. Arfield Hospitality posee una participación operativa del 60% en el Gran Meridien. 12 propiedades en todo el país. Cerramos 2 adquisiciones en Dubái el mes pasado. También soy dueña de Coffee and Pages, 3 ubicaciones. Has pasado por delante del buque insignia en Alsted durante 6 años. Lo llamaste mi pequeño pasatiempo. La boca de mi madre se abrió. No salió nada. La risa de mi padre todavía estaba a medias en su cara, desvaneciéndose como una luz con un interruptor defectuoso. Michael Green se inclinó hacia adelante. James Chin es tu socio, Arfield. Desde el principio. Tenía 21. Miró a mi padre. La mirada no era cruel. No era exactamente lástima. Era algo más cercano a la expresión que pones cuando ves a alguien caminar contra una puerta de cristal. Deberían haber visto. Emily.
La voz de mi padre era diferente ahora, más baja. Sus bordes se estaban agrietando como se agrieta la madera justo antes de romperse. Eso no es posible. Realmente no es complicado. Empezamos con una propiedad en apuros, renovamos, vendimos, lo hicimos de nuevo. Escalamos. Tú vales. Se detuvo. Intentó de nuevo. Vales unos 20 millones. Valoración actual. Varía dependiendo del trimestre. Mi madre hizo un sonido. No tengo una buena palabra para describirlo. Agudo, involuntario, como el sonido que hace un neumático cuando algo lo pincha inesperadamente. Melissa tenía la mano sobre la boca. Brandon, para su considerable crédito, me miró y dijo en voz baja. Genuinamente no lo sabía. Lo sé, dije. Está bien. Y entonces llegó Thomas. Lo había visto cruzar el vestíbulo 60 segundos antes. Traje inmaculado, paso medido, 3 años trabajando juntos, y el hombre podía leer una habitación en 2 pasos. Se movía como alguien que manejaba los problemas antes de que se convirtieran en escenas, que era exactamente para lo que había contratado a su equipo de liderazgo. Se detuvo a mi lado. Señorita Williams, fácil, cálido, como si no hubiera nada inusual en todo esto. Su suite habitual está preparada. El Villecard Salmón que prefiere está frío. También tenemos el rosado si desea un cambio esta noche. Piso presidencial, por supuesto, peonías blancas, rosas de jardín según su solicitud permanente. Perfecto, dije. Gracias, Thomas. Asintió una vez y luego, como si se le acabara de ocurrir, la actuación fue inmaculada. Se giró ligeramente hacia el grupo. Debo proceder y facturar las habitaciones y la cena de su familia a la cuenta de la empresa como de costumbre. Lo preguntó de la manera en que preguntas si alguien toma azúcar. De pasada. Obvio. Por supuesto que hacemos esto. Esto es lo que siempre hacemos. El vestíbulo permaneció en silencio. Mi madre estaba agarrando el brazo de mi padre con tanta fuerza que la tela de su chaqueta se arrugaba. Mi padre parecía un hombre viendo caer un edificio, como si algo que había pasado mucho tiempo construyendo acabara de derrumbarse, y todavía estuviera contando los pisos mientras caían. Thomas esperó, paciente, perfectamente quieto. Tomé una respiración lenta. Quiero decirte que me detuve en ese momento porque estabas siendo la persona más madura. Porque había esperado y decidido mostrar gracia y me costó algo real. Eso no es del todo cierto. Me detuve porque estaba mirando a mi hermana. Melissa tenía 29 años y se casaba mañana y había pasado toda su vida siendo la buena. La que se quedó. La que lo hizo bien. La que suavizaba las cosas y hacía que las vacaciones funcionaran y llamaba a casa todos los domingos incluso cuando yo no lo hacía. Y estaba de pie junto al hombre que amaba con la mano todavía sobre la boca y los ojos húmedos. Y pude ver claramente que estaba aterrorizada, no de mí, sino de lo que vendría después, de si esto aquí, ahora mismo, se iba a convertir en la historia del fin de semana de su boda, si sus suegros iban a volar a casa a Boston con esto como su principal recuerdo de la familia Williams. Si su madre iba a llorar, si su padre iba a decir algo que no se pudiera deshacer. La miré por un largo momento. Ella me devolvió la mirada. No dijo nada. No tenía por qué. Me volví hacia Thomas. Sí, dije, pon el alojamiento de la familia y la cena de ensayo en la cuenta de la empresa. Mi madre exhaló, larga y entrecortada. Mi padre no dijo nada. Thomas asintió una vez, pequeño. Perfecto, el asentimiento de un hombre que acaba de presenciar algo y será profesionalmente discreto al respecto por el resto de su carrera y se disculpó. Patricia Green me tocó el brazo ligeramente. Emily. Está bien, dije. De verdad. Me miró por un momento. No sé exactamente qué estaba leyendo en mi cara. Fuera lo que fuera, asintió. Michael se volvió hacia mi padre y muy silenciosamente dijo, su hija construyó algo notable. Mi padre no respondió. Estaba mirando sus zapatos. La cena de ensayo fue a las 8. Mesas redondas, luz de velas, el menú de precio fijo que había aprobado,
4 platos, el aperitivo de foie gras que había defendido personalmente en la reunión del menú, un costillar de cordero que la cocina había estado perfeccionando durante 2 meses. El tipo de cena que lleva un año construir y 30 segundos dar por sentada. Mi familia se sentó en una mesa cerca de la ventana. Me senté junto a Melissa y frente al compañero de cuarto de la Universidad de Brandon, un médico de urgencias genuinamente divertido llamado Dr. David Park, que había hecho su residencia en Northwestern y que no sabía quién era yo y tenía opiniones sobre la comida de la cafetería del hospital que nos llevaron a través de todo el plato de aperitivos sin una sola pausa incómoda. Era exactamente lo que necesitaba, un amortiguador, un ser humano genuino y sin complicaciones que quería contarme sobre la vez que a un sous chef particularmente agresivo en el Northwestern Memorial se le pidió que consultara sobre la mejora del servicio de comidas del piso quirúrgico y se lo había tomado como un insulto personal. Presentó un informe de 17 páginas, dijo David. 17 páginas para el pollo de la cafetería de un hospital. ¿Funcionó? Pregunté. El pollo es significativamente mejor. No voy a fingir lo contrario. Me reí. Una risa real. La primera desde que había entrado en el vestíbulo 2 horas antes. Al otro lado de la mesa, podía ver a mis padres. Mi madre había recuperado la compostura para cuando nos sentamos. Había usado los 20 minutos entre el vestíbulo y el comedor para volver a ser la persona que era antes de que Thomas cruzara el mármol. La voz brillante, la sonrisa amable, la presentación de una mujer que había tenido una velada perfectamente normal y no estaba actualmente metabolizando una reestructuración completa de todo lo que creía saber. Se movió por la mesa como siempre lo hacía. Le preguntó a Patricia Green sobre Boston, sobre la familia de Brandon, sobre la logística del fin de semana de ensayo con la cálida eficiencia de una mujer que había organizado 100 cenas de la iglesia y 2 décadas de vacaciones. Era buena en esta parte. Siempre lo había sido. La actuación de calidez era una habilidad que había dominado, y había pasado suficiente tiempo siendo el objeto de ella en sus días malos para saber que la calidez también era real, solo selectiva en donde aterrizaba. Mi padre bebió más de lo que solía. Empezó con whisky, lo de siempre, y pasó al vino cuando llegó el primer plato y no volvió a cambiar. Estaba callado. Esa era la señal. Mi padre no era un hombre callado. Procesaba en voz alta. ¿Narraba? Opinaba. Una hora de silencio inusual de Robert Williams significaba que algo estaba sucediendo allí dentro que aún no había encontrado sus palabras. En un momento, me miró al otro lado de la mesa. No a mi vestido, no más allá de mí, a mí. Y pude verlo intentándolo, trabajando en los ángulos, buscando aquel en el que todavía tenía razón. Donde abandonar los estudios todavía había sido un error del que había sobrevivido a pesar de, no gracias a. Donde 20 millones de dólares eran suerte, o cosa de James, o algo que no contaba de la manera en que contaban las cosas que él valoraba. Donde la historia que había estado contando todavía se sostenía. No la encontró esa noche. Lo vino a encontrarla, y no sentí nada de lo que esperaba sentir. Había imaginado este momento algunas veces a lo largo de los años, no a menudo, pero a veces cuando un trato se cerraba particularmente bien, o cuando James y yo estábamos en una reunión de la junta y podía sentir el respeto de la sala aterrizando como algo físico. Había imaginado la versión en la que mi padre se enteraba y tenía que hacer frente a lo que había dicho. Pensé que se sentiría como un triunfo. Se sintió como ver a alguien golpearse el dedo del pie con fuerza. Doloroso de presenciar, no satisfactorio. Después del postre, una panna cotta de cardamomo que había sido mi sugerencia. Patricia Green vino a buscarme. Había tomado 2 copas de vino y estaba más cálida de lo que había estado en el vestíbulo. Y se sentó en la silla vacía a mi lado y puso su mano en la mesa entre nosotras, sin tocar la mía, solo allí, presente. Quiero decir algo, dijo, y quiero decirlo correctamente. De acuerdo. Vi lo que pasó en el vestíbulo y te vi mirar a Melissa antes de responderle a Thomas. No dije nada. Eso fue. Se detuvo, comenzó de nuevo, con más cuidado. Fue algo notable absorber todo eso y aún así pensar en ella primero. Miré al otro lado de la habitación donde Melissa se reía de algo que Brandon había dicho. Su mano en su brazo, fácil y sin guardia de una manera que casi nunca estaba con una audiencia.
Se merece un buen fin de semana de bodas, dije. Sí, se lo merece. Patricia guardó silencio por un momento. Me dijo una vez que tú eras la valiente de tu familia. No explicó lo que quería decir con eso. Creo que ahora lo entiendo. No supe qué decir a eso, así que solo asentí. Michael Green me miró desde el otro lado de la mesa más tarde, cuando las mesas se estaban despejando y la gente comenzaba a dirigirse hacia el bar. Levantó su copa ligeramente, apenas, lo suficiente. Le devolví el gesto. La ceremonia fue a las 4 del sábado por la tarde. Peonías blancas por todas partes. Se las había sugerido a Melissa hace 8 meses cuando me pidió opinión sobre el lugar, y le encantaron y no supo por qué me reí ligeramente antes de aceptar que eran perfectas. La capilla en el ala este del Gran Meridien tenía capacidad para 120. Todos los asientos estaban ocupados. La luz de la tarde entraba por las ventanas del este en un ángulo que convertía todo en oro. Brandon lloró durante sus votos. No había previsto esto. Él era el sereno, firme, medido, el tipo de hombre que mostraba sentimiento a través de la consistencia en lugar de la exhibición. Pero llegó a la mitad de los votos que claramente había escrito él mismo, algo sobre cómo había sabido que ella era la indicada cuando había discutido apasionadamente sobre jurisprudencia en la cena de otra persona y luego se disculpó por ser demasiado intensa. Y su voz se quebró y eso fue todo. Se detuvo. Respiró. Continuó, pero sus ojos estaban brillantes y su voz estaba rota. Y Melissa lo miró con una expresión para la que no tengo palabra. La reacción en cadena a través de la sala fue rápida y completa. La madre de Brandon. 3 de las amigas de la Facultad de Derecho de Melissa. Yo, brevemente, en la tercera estrofa de la lectura. Me senté en la segunda fila junto a mi madre. No me habló, no intentó hacerlo. Había estado más callada desde el vestíbulo de lo que nunca la había visto, y no sabía si era vergüenza o dolor o simplemente el shock todavía procesándose en su sistema. No intenté leerlo. Pero a mitad de camino, cuando Melissa y Brandon estaban intercambiando anillos, y la oficiante, una mujer llamada Reverenda Jan Hoyoway, la elección de Melissa, que tenía una voz como madera cálida y decía todo al ritmo exacto, estaba hablando de elegirse mutuamente como un acto. No un sentimiento. Algo que haces en las mañanas de martes ordinarias y los domingos lluviosos, y en los días en que es difícil. Sentí la mano de mi madre encontrar la mía en la oscuridad entre nuestras sillas. Simplemente la sostuvo. No la aparté. Mi padre se sentó a su otro lado. Se había enderezado para la ceremonia. Siempre lo hacía. Bodas, funerales, confirmaciones, cualquiera que fuera la ocasión pública, Robert Williams aparecía correctamente vestido y correctamente comportado. Eran los momentos privados los que costaban a la gente. Lo miré una vez durante la ceremonia, solo una vez brevemente, cuando la oficiante dijo algo sobre dar testimonio de la vida del otro. Estaba mirando a Melissa, y por un momento, pareció un hombre viendo algo que entendía que era más grande que él. Su hija menor, crecida y segura y eligiendo bajo luces que él no había ayudado a arreglar, en una habitación que yo había hecho posible, casándose bien en todos los sentidos de la palabra. Parecía orgulloso. También parecía que le estaba costando algo. Volví a mirar a Melissa. La recepción duró hasta la medianoche. La banda era un conjunto de jazz de 5 piezas que había tocado en el Gran Meridien 3 veces en el último año. Los había escuchado en un evento en octubre y los había recomendado al equipo de eventos. Eran excelentes. Leían la sala. Se volvían silenciosos y lentos cuando ocurrían los discursos y luego levantaban la energía de nuevo en los intervalos exactos. Melissa bailó con Brandon durante mucho tiempo, no solo el primer baile. Durante toda la noche, cada vez que una canción cambiaba y les convenía, volvían a acercarse el uno al otro como si no pudieran evitarlo. Bailé una vez con David Park, que era un bailarín genuinamente malo y lo sabía y se comprometía con ello de todos modos. Alrededor de las 10, mi padre me encontró cerca del bar. Me había encontrado deliberadamente. Pude verlo en cómo había navegado por la sala para alcanzarme. La trayectoria específica de un hombre con un destino.
Tenía un vaso de whisky y la expresión de alguien que había pasado la mayor parte de 2 días preparando una conversación y todavía no estaba seguro de haberlo hecho bien. Emily. Papá. Se quedó allí, movió su vaso de una mano a la otra. Lo que pasa con mi padre es que siempre se sintió más cómodo con declaraciones declarativas que con preguntas. Anunciaba, concluía. Presentaba su razonamiento como terminado y esperaba que los demás lo aceptaran. Estar de pie frente a mí con su vaso moviéndose nerviosamente entre sus manos era para él una desviación significativa. No lo sabía, dijo finalmente. Lo sé. Debería haberlo sabido. Se detuvo. Debería haber preguntado. No fue una disculpa. Quiero ser precisa al respecto. No fue un lamento lo que dije en el vestíbulo o lamento la cena de Navidad o el aval que no te digo, el recorte de periódico o 13 años del cuento con moraleja. Fue algo más pequeño que una disculpa y más grande que nada. Un reconocimiento. El primero que había recibido. Tiene 63 años y ha sido el mismo durante mucho tiempo. No esperaba una transformación. No la necesitaba. Algunas cosas cambian lentamente a lo largo de los años, en incrementos que no se pueden medir en una sola conversación en la recepción de una boda a las 11:15 de un sábado por la noche. Deberías haberlo hecho, acepté en voz baja, no con dureza. Él asintió una vez, mantuvo mi mirada por un momento, lo suficiente para que viera que lo decía en serio, fuera lo que fuera, y luego se fue. Lo vi encontrar a mi madre, poner su brazo alrededor de ella y guiarla hacia la terraza para lo que supuse era tomar aire y lo que viniera después para ellos en privado entre los dos. Me volví hacia el bar. La camarera, una joven llamada Kathleen, que había estado trabajando en los eventos del Gran Meridien durante 18 meses y tenía la eficiencia pausada de alguien que había encontrado exactamente el papel correcto, puso una copa fresca del Villecart Salmón frente a mí sin que se lo pidieran. Buenas noches, dijo. Sí, dije. En realidad, lo es. Caminé hacia la ventana. 14 pisos más abajo, el vestíbulo, donde 24 horas antes mi padre había anunciado a extraños que no podía permitirme estar aquí, estaba silencioso, dorado y vacío. El agua estaba negra y quieta. Las luces de la ciudad se duplicaban en ella. Compré mi primera taza de café en un diner un martes por la mañana cuando tenía 20 años. $40 en mi billetera. Un plan que no estaba del todo segura de que funcionaría. Funcionó. No porque tuviera suerte, aunque tuve algo de eso. No porque fuera fácil. Fueron los 13 años más difíciles de mi vida, y pasé la mayor parte de ellos sola, construyendo en silencio, llevando mis propias cuentas, sino porque seguía adelante cuando la historia que todos los demás contaban sobre mí decía que me detuviera. Eso es lo único que sé con certeza cómo hacer. Todavía lo estoy haciendo. 2 meses después de la boda, almorcé con Melissa en Boston. Se había adaptado a la vida de casada fácilmente, de la manera en que se adaptaba a la mayoría de las cosas, metódicamente, con intención, haciendo que pareciera que no había trabajado en ello cuando absolutamente lo había hecho. El bufete de Brandon le había ofrecido una vía para ser socio. Ella estaba pensando en mudarse a una práctica más pequeña para poder hacer más trabajo pro bono. Estaba feliz, genuinamente, sosteniblemente feliz, del tipo que no necesita una audiencia. Durante nuestra segunda taza de café, me miró al otro lado de la mesa. Nunca te di las gracias, dijo. Por el jueves por la noche. No tienes que hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. Envolvió ambas manos alrededor de su taza. Podrías haberlo dicho de otra manera. Podrías haberles dejado. Ya sabes, podrías haberles dado exactamente lo que se merecían. Podría haberlo hecho. ¿Por qué no lo hiciste? Lo pensé. Sobre el vestíbulo, sobre Thomas esperando, sobre la respiración que tomé antes de responder. Porque era tu fin de semana, dije, no el mío. Se quedó en silencio por un momento. Sabes, mamá me llamó después, dijo. ¿Me lo imaginé? Lloró mucho. Me miró. No sé si te lo dijo a ti, pero me lo dijo a mí. Dijo que estaba avergonzada. Esa es en realidad la palabra que usó. Miré por la ventana.
avergonzada. 13 años siendo el cuento con moraleja. La que abandonó los estudios. La fracasada. La habitación en la que se registró y que no podía pagar. No sabía exactamente qué hacer con esa palabra. Todavía no lo sé. Algunas cosas no se resuelven limpiamente. Algunos daños no se deshacen porque la persona que los causó finalmente los nombra, pero era algo. Era un comienzo, tal vez. Le compré un libro, dije. De la ubicación de Alsted, lo dejé en la recepción con su nombre. Melissa me miró. ¿Qué libro? Sonreí. Uno que le gustaría. La conozco lo suficiente como para saberlo. Se quedó en silencio. Y luego extendió la mano sobre la mesa y cubrió mi mano con la suya de la misma manera que lo había hecho hace 13 años cuando le dije que dejaba la escuela y me iba a Chicago. Y había sido la única que no había intentado detenerme, solo se sentó conmigo, solo dijo, de acuerdo. ¿Te extrañaré? Estoy orgullosa de ti, dijo. La miré. Mi hermana pequeña, que había hecho todo bien y aún así me había hecho un espacio para hacerlo de manera diferente. Sí, dije. Lo sé. Por eso volví para la boda. Esto es lo que quiero que te lleves de esto, si eres el tipo de persona que necesita una conclusión. No gané porque les demostré que estaban equivocados. Demostrar que la gente está equivocada no es una condición de victoria. Es un subproducto. Gané porque seguí construyendo mientras ellos seguían narrando. Tenían una historia. Yo tenía una hoja de cálculo, un plan de desarrollo, un gerente general que sabía mi nombre y una hermana por la que valía la pena aparecer. El vestíbulo se quedó en silencio en el momento adecuado. Eso es todo. Eso es todo el asunto. A veces no tienes que hacer nada dramático.